Nuevamente, bienvenidos todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro servicio. Este es el segmento donde juntos exploramos el texto bíblico y hoy veremos la segunda parte del capítulo 17, la parte final, de los versículos 15 al 27. Y nuevamente seguimos este tema, continuamos con este tema que comenzamos a explorar la semana pasada, esta suerte de ratificación del pacto, digamos, la segunda parte. Y dado lo que aborda el texto hasta cierto punto, quisiera comenzar de esta manera, hermanos. Esta publicación, esta revista especializada que se edita, que se imprime en el Reino Unido, The Lancet se llama, especializada en términos de asuntos de medicina. Creo que es muy conocida en el medio, por lo menos en las ciencias de la medicina, esta publicación de Lancet. Y en este editorial, es un editorial de esta publicación especializada que apareció en junio del 2022. Se planteaba esta pregunta, dice: infertilidad, ¿por qué el silencio? Y comenzaba así este editorial, o comienza así este editorial: el relato más común del estado de salud reproductiva en muchos países de bajo y medio ingreso es una de elevadas tasas de fertilidad, acceso limitado a y bajo uso de un método anticonceptivo y una elevada necesidad insatisfecha de información para la planeación familiar y servicios. De hecho, la evidencia en estos asuntos es clara, aunque diría que probablemente esto también comienza a cambiar. Continúa el artículo: pero hay un aspecto de salud reproductiva que es conspicuamente marginado de la investigación sobre salud global y políticas públicas hoy día: la infertilidad. Aunque se carecen de datos recientes sobre la infertilidad global, se estima que 48 millones de parejas y 186 millones de individuos en el mundo viven con infertilidad. Bueno, esta era la pregunta de por qué se había marginado este tema, y a la vuelta prácticamente de un año, o poco menos de un año, justamente la Organización Mundial de Salud publicó en el 3 de abril del 2023, hace poco menos de un año, este informe justamente, este informe de los estimados de la prevalencia de infertilidad. Y prevalencia aquí es un término técnico médico que quizá indica cierta condición, una cierta condición de salud. Y en de este informe, lo único que quiero destacar es un par de gráficas de este informe. El primero es este es el estimado de prevalencia de infertilidad global, y de acuerdo a este informe de la Organización Mundial de Salud, indican que aproximadamente una de cada 6 personas en el mundo ha experimentado infertilidad en alguna etapa en su vida a nivel global. Y si esto es así, es aproximadamente el 16% de la población global, presumiblemente. Entonces, este es un indicador que ha publicado la Organización Mundial de Salud. Y después manejan otros dos criterios. Uno es lo que llaman la prevalencia de infertilidad de por vida en alguna persona, y en otras solo por un periodo, por algún periodo, por alguna razón o circunstancia, lo fueron así. Y son esos dos porcentajes, uno 17,5 y otro 12,6 de la población mundial, o por lo menos de la población que ellos están considerando. Bueno, este es un aspecto. Y en este mismo informe, después presentan la información a nivel regional, es decir, por zonas en el mundo, por regiones en el mundo. Y por ejemplo, llama la atención, bueno, por lo menos a mí me llamó la atención que en el continente americano, está recuadro aquí inferior, el continente americano, la prevalencia de infertilidad alcanza el 20%, ¿no? Casi se diría que una de cada 5 personas en la región del continente americano, y esto incluye desde, no sé, desde Alaska hasta Argentina, digamos. este, Esa es una tasa alta, en contraste con quizá la más baja aquí es la que aparece
en el continente, em, bueno, lo que llaman aquí la región mediterránea de- sí, la región mediterránea, perdón, oriental, quizá lo que nosotros solemos llamar Medio Oriente, puede decirse, y después el continente africano, tienen tasas, bueno, no tan altas como en otros lugares, ah, pero la más alta, según este informe, se halla en lo que llamaríamos nosotros el sureste asiático, bueno, especialmente aquí llaman en la región del Pacífico Occidental, esa que se ve en la esquina, ¿no? Bueno, eso me tomó por sorpresa a mí enterarme de estos indicadores, de estos datos, del desafío que a veces presenta para algunas parejas lo que llaman aquí la prevalencia de infertilidad. Ah, bueno, con esa mente, con esa quizá realidad de nuestro mundo, quisiera que leyéramos o leyésemos ahora el texto de Génesis 17, la segunda mitad, a partir del versículo 15 hasta el 27. Dice así Génesis 17:15. Y dijo Dios a Abraham: Sarai, mujer tuya, no llamarás el nombre de ella Sarai, pues Sara, el nombre de ella es o será. Y bendeciré a ella y también daré de ella a ti un hijo. Y bendeciré a ella y será de ella por naciones, reyes de pueblos de ella serán. 17. Y cayó Abraham sobre el rostro de él y rió y dijo, literalmente dice así el texto, y dijo en el corazón de él, o diríamos nosotros, y dijo para sus adentros: para un hijo de 100 años será engendrar, así está la expresión. Y si Sara, una hija de 90 años, será concebir, repito, así está construido gramaticalmente el texto en hebreo. Y dijo Abraham al Dios: si solo Ismael vivirá, o quizá nosotros diríamos viviera ante la presencia o por delante de ti. 17-19. Y dijo Dios: más bien, Sara, mujer tuya, es quien concibe para ti un hijo, y llamarás el nombre de él Isaac, nosotros solemos decir a veces Isaac, ¿verdad? Pero es Isaac en realidad. Y causaré que esté de pie, o causaré que perdure el pacto mío con él, para un pacto del porvenir y para la descendencia de él después de él. Y o más bien, en cuanto a Ismael, te he escuchado. Mira, bendeciré a él y causaré que sea fructífero él, y causaré que sea numeroso él, en abundancia o en gran medida. 12 líderes, o más bien 12 jefes tribales causará engendrar, y daré a él por una gran nación. Pero el pacto mío causaré que perdure con Isaac, a quien dará a luz para ti Sara por este tiempo designado, en el otro año o en el siguiente año. 17:22. Y concluyó de hablar con él, y ascendió o subió Dios de sobre Abraham. 17:23. Y tomó Abraham a Ismael, el hijo de él, y a todos los nacidos de la casa de él, y a todo por adquisición de plata de él, todo varón entre los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en el... Esta es una frase peculiar, de la que después volveremos. Literalmente dice así: en el hueso, en el esqueleto, pero es algo, bueno, es algo así como en la médula de este día, o diríamos en el mismísimo día, o en ese mismo día, quizás son variantes, pero literalmente así está esa frase, y después volvemos a ella. Hay algo singular en esa frase: tal como habló a él Dios. 17:24. Y Abraham, hijo de 99 años, era, digamos, al serle circuncidada la carne del prepucio de él, y Ismael, hijo de 13 años, diríamos, aquí el literante dice hijo del 13º año, al serle circuncidada la carne de su prepucio de él. Y otra vez esta frase, ¿va? En la médula de ese día, o en ese mismo día, o en ese mismísimo día,
fue circuncidado Abraham y Ismael y todos los hombres de la casa de él, un nacido en casa, y por adquisición de plata con el hijo del forastero fueron circuncidados con él. Bueno, hasta ahí la lectura de nuestro texto. Tiene unas construcciones gramaticales un tanto peculiares. En un momento nos referimos a ellas. Y brevemente, solo quisiera recordar para todos nosotros, estamos viendo o leyendo un texto que se ubica, ese es su mundo, el mundo del así llamado antiguo cercano oriente, con esas regiones, así se le conoce, bueno, cuando uno estudia la historia de esa región, así se conocen las regiones de ese entonces. Estamos hablando del año aproximadamente 2000 antes de Cristo, 2 milenios antes de Cristo, más o menos. Así lucía ese mundo con esas regiones, la Anatolia, que es hoy Turquía o Turquille, como pide el gobierno de precisamente de este lugar, que se mencione el nombre, el Levante, o sea, toda la costa, el este del Mediterráneo, Egipto aquí abajo, y después al interior tenemos a Siria y la región de Mesopotamia. ¿Verdad? Por ahí destaca Siria, Babilonia y más al sur Elam. Y eso es, como hemos dicho, equivalente a lo que hoy solemos llamar Medio Oriente, tan presente hoy en las noticias que recibimos de aquella zona del mundo, ¿no? Ya está otra vez Turquía, Siria, Líbano, Israel y los territorios de Palestina en la costa del Mediterráneo, Egipto, y ya hacia el interior está Siria, Jordán, Irak, Irán y parte de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, ese es el mundo en el que vivieron Abraham y Sara, y hemos ido siguiendo esta pareja en ese andar, en ese devenir, en alguna exposición, especialmente cuando ellos, a finales del capítulo 12, cuando ellos van a Egipto, vimos como esta, esta pintura, digamos, al interior de una tumba, mausoleo quizá, que evoca este episodio donde arriban lo que los egipcios llamaban asiáticos. ¿Verdad? Para los egipcios se referían a los asiáticos, a todos los que provenían, digamos, por lo menos del Levante, de esa zona. ¿verdad? Para ellos ese era el término para referirse a esas personas que provenían de ese lugar. Y así ellos retrataron a su manera a los asiáticos y posiblemente así veían a Abraham y a Sara y a los que les acompañaban. ¿no? Ah, posiblemente así los veían. Esta pintura está fechada casi es contemporánea a Abraham. Bueno, ya hemos dicho, hemos seguido a esta pareja desde que salen del sur de hoy, el sur de hoy de Irak. Sale esta pareja, se van a Harán, al sur de Turquía, ¿no? Recorren esa zona y después, estando allí en esa zona, en el sur de Turquía, Yahvé Dios llama a Abraham y Sara y les llama y les manda a una tierra, a la tierra del Levante, a la zona del Levante, ¿no? Descienden y estando allí hay una hambruna, ellos deciden ir a Egipto y en Egipto hay un episodio difícil para ellos y todavía hasta cierto punto difícil para nosotros de comprender hasta cierto punto. Sara termina en el harén egipcio y Abraham está en su tienda, eso sí, con bastantes bienes materiales, pero fue un tiempo, una situación difícil. Deciden regresar a la zona de Levante, allí se da esta separación, se separa de ellos, se va de ellos Lot y solo se quedan Abraham y Sara. De ese núcleo, bueno, de esa familia original que emigra, finalmente ahora solo están Abraham y Sara y bueno, las personas que les rodean. Y después vimos ese episodio de ese conflicto entre los alianza de los reyes de Mesopotamia, la alianza de los reyes del Levante, y en medio está allí Abraham y Sara. Y Abraham tiene que hacer algo, hace algo y es de bendición para algunas de los clanes, de las tribus, comienza a ser bendición para otras naciones. De esa manera singular, extraordinaria, y después tiene estas revelaciones de Dios. ¿no? Se precisa el pacto, su descendencia va a ser como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, pero va a estar un tiempo cautiva, nos dice. ¿no? Va a estar cautiva en un lugar aproximadamente unos 400 años y después regresa y va a estar en esa tierra. Y es en ese episodio, por cierto, hemos visto cómo narrando estos eventos, ahorita regreso a esta gráfica, cómo de una manera sutil, quizá nosotros sin darnos cuenta, la narrativa va
va desacelerando, va gradual y paulatinamente. Es decir, todos estos episodios que acabamos de resumir ocurren en un periodo de 10 años. Se fueron así. ¿Va? Nosotros leímos capítulos 12, 13, 14, 15, y eso equivale aproximadamente a 10 años en la vida de Abraham y Sara. Leemos capítulo 16 y de repente la narrativa como que pone un freno, note el freno, va desacelerando, ya no va tan rápido, y en el capítulo 16 transcurre todo un año y es un episodio donde Abraham y Sara hacen esa concesión a su entorno, y Abraham tiene un hijo con la esclava de Sara, ¿verdad? Según los usos y costumbres de esa época, y eso generó algo de tensión al interior de ellos. Y el domingo pasado empezamos a leer el capítulo 17 y todavía en el capítulo 17 la narrativa va más despacio todavía. 10 años, un año, y ahora estaremos entre el 17, capítulo 17, 18, 19, 20 y probablemente 21, es decir, en 5 capítulos. Quizá todo eso transcurre en un año, ¿no? En un año. Entonces vimos 10 años en 5 capítulos. Capítulo 16 transcurre todo un año, y luego del 17 al 21 aproximadamente, esto que estaremos leyendo juntos, estudiando juntos, eso transcurre en no más de un año. Entonces la narrativa ha ido este, haciendo esta pausa gradual. eh, ¿Por qué? Porque lo que quiere destacar es eso, estamos llegando como al clímax, al punto, eso, a la resolución de la vida de Abraham y Sara. Por eso la narrativa se tiene que detener y contar con más detalle, elaborar con más extensión ese periodo en su vida crítica y crucial, ¿verdad? Es decir, vimos, ¿cómo se diría? Ah, de una manera muy rápida. Transcurren los 75, bueno, los 90, 99 años de Abraham, los 90 años de Sara, así rapidísimo. Pero este año en esa etapa en sus vidas es crucial y decisivo, y por eso la narrativa nos pide ir con más despacio, ¿no? Vamos más despacio a leer, a entender esto que les pasó a ellos. Volviendo a esta gráfica, decíamos cómo también la narrativa comunica este aspecto, cómo en algún momento Abraham y Sara se dan cuenta, ¿no? Decisiones que tomó la familia de alguna manera les afectaron, pero esas decisiones las encausa Dios para que a través de ellos se lleven a cabo sus planes y propósitos. Por un lado, por el otro también vimos, ¿no?, que Dios les llama a hacer algo, Dios quiere hacer algo en ellos y a través de ellos, y eso, algunas de esas acciones las verán en su tiempo, otras les rebasarán, ¿verdad? Trascenderán su tiempo, son transgeneracionales. No lo verán en el tiempo de su vida, pero los efectos de ellos se verán en 2, 3, 4, varias generaciones, ¿no? Y así es como trabaja el Señor, incluso hoy día, ¿no? En nosotros, en cada uno de nosotros, nuestro pasado, nuestro entorno, el Señor a través de ello ha estado presente, y hoy día está haciendo algo en nosotros o quiere hacer algo en nosotros, ¿no? Y eso que haga incluso tendrá impacto más allá de nuestro tiempo, si así lo dispone el Señor. Bueno, esto es algo, una lección que nos deja esta historia, estas vidas de Abraham y Sara. Bueno, habiendo dicho eso, vamos ahora sí a ver esta parte final del capítulo 17, y comienzo con este punto. En este tema de la ratificación del pacto, como empezamos a verlo la semana pasada, el pacto, bueno, el pacto es también con Sara. Dice 17:15, y dijo Dios a Abraham: Sara, mujer tuya, no llamarás el nombre de ella Sara. De repente ya va a cambiar también el nombre de ella a lo largo de Génesis, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 17. 17 ocasiones ha aparecido, ha figurado este nombre Sarai, pero ahora cambia y ahora su nombre va a ser Sara. Y si uno ve el nombre, si lo alcanzan a apreciar de ahí, está Sarai, y ven digamos, unos caracteres en hebreo, y luego está Sara, ven otros caracteres en hebreo, y simplemente por pura comparación nos damos cuenta que la diferencia es la parte final, ¿verdad? En el primero, Sarai termina en una consonante que se llama yod en hebreo, y el otro nombre, Sara, o sea, tiene 3 caracteres como el primero,
pero el carácter final cambia, en vez de terminar en yod, termina en una jeda. Esa es la diferencia. Quizá en términos lingüísticos la diferencia no es tan significativa, ah, y quizá el nombre todavía significa eso, en un momento, bueno, no en un momento, aprovecho ahora. O sea, el nombre Sara, el nombre como tal, el vocablo Sara, vocablo Sara, en realidad es el femenino del vocablo Sar, o viceversa, ¿verdad? El vocablo Sar es el masculino del femenino Sara. Sara. Y Sar y Sara comparten esta raíz donde Sar quiere decir alguien que es líder, que es prominente, que destaca, ah, ah, y a veces se traduce esa palabra, por ejemplo, como jefe, el jefe de algo, el capitán de algo, el líder de algo o de alguien, ¿verdad? Y entonces su contraparte femenina sería esa. Y una posibilidad es que eso, Sara, y de hecho en el contexto en el que se usa este término, este vocablo, en el resto del Antiguo Testamento, en algún contexto, el vocablo Sara quiere decir o connota en ese contexto princesa. Por ejemplo, hablamos de Esther 1:18 y se acuerdan de esta, la esposa del rey, pues eso, en vez de llamarla, bueno, ahí de hecho se habla de reina, ¿no? Pero eso quiere decir destaca, es una mujer que destaca en algún sentido, y en otros contextos también es eso, indica la princesa, la esposa del rey, la madre del rey, entonces es alguien, es una mujer en una posición elevada. Ese sería el vocablo como tal. Ah, aquí en Génesis 17 simplemente se hace ese cambio de nombre, pero en cierto sentido no lo explica el texto, nada más, es decir, no lo explica como cuando se le cambia el nombre a Abraham, pero continuando leyendo nos damos cuenta por qué se le cambia el nombre a Sara, porque de ella salen no solo naciones, sino también reyes de pueblos, ¿ya? Así como Abraham es ahora el padre de multitudes, ahora el nombre de Sara indica eso también, su nombre. Su nombre lleva ese registro, esa orientación, esa expectativa del pacto mismo. Su nombre hace un eco al compromiso que Yahvé Dios hace con ellos como pareja, ¿verdad? El nombre, de hecho, de cada uno de ellos lleva ese registro de lo que Dios quiere hacer en ellos y a través de ellos, enmarcado en ese pacto. El nombre mismo, ¿verdad? Sara, entre otras, es porque de ella en generaciones posteriores vendrán reyes de pueblos. En el caso de Abraham, porque de él también vienen estas multitudes, ¿no? Entonces, los nombres mismos de ellos, la identidad de ellos, por cierto, a esa altura de la vida, ¿verdad? Estamos hablando de personas de 99, 90, a esas alturas de la vida, su identidad se ve afectada, se ve transformada, se ve alterada para bien, porque lleva ahora ese registro. Su nombre porta, tan solo pronunciar el nombre para ellos y para aquellos alrededor, es una evidencia, es constancia de que Dios está haciendo algo en ellos y seguirá haciendo algo en ellos, de que los ha llamado a hacer algo en ellos. Su nombre, su identidad, comunica eso. Y eso es algo extraordinario, por decir lo menos, ¿verdad? Para ambos. Entonces, para Abraham como para Sara, aplica eso. Y también vemos estas otras, digamos, promesas por parte ya de Dios. Bendeciré a ella, daré de ella a ti un hijo. Reitero otra vez, bendeciré a ella. Y bueno, la bendición, ¿va? La primera vez que leemos de la bendición del Creador para el ser humano ocurre en Génesis 1:28. Esta bendición después se reitera a Noé y su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y ahora nuevamente en el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y a Sara, leímos en 12:2 esta bendición para ellos, y aquí nuevamente reitera esta bendición, no solo para Abraham, sino ahora también explícitamente, puntualmente para Sara, ¿verdad? Destaca eso en particular, ¿sí? Y nuevamente será de ella, bueno, dice aquí el texto, por naciones, reyes de pueblos. Esto que se le dijo a Abraham se le reitera a ella, explícitamente a ella. Y esto es lo que solo quisiera destacar, ¿no? Este es nuestro pasaje que estamos viendo, 17:15, 17:6, y por ejemplo dice, bendeciré a ella, y si recordamos el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y también con ella a Sara, dice, deja tu tierra, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré, y déjame
convertirte o hacerte una gran nación y déjame bendecirte y déjame engrandecer tu nombre. Estas tres cosas explícitas que se le dice a Abraham, ¿va? E implícitamente a Sara. En 12 se hacen explícitas para Sara en 17, 15 y 16. ¿Va? Eso es crucial e importante. El pacto fue para Abraham, pero también para Sara, e implica los dos. ¿Va? Así como en Génesis 1:28 tenemos esta bendición, que es una vocación para hombre y mujer, esta vocación conjunta, en 1:28, Génesis 7 recupera eso, ¿eh? Es para los dos son llamados a hacer esto, no es solo uno, no es solo otro, es los dos en conjunto, y se reitera ese aspecto del pacto enmarcado de esa manera. La bendición es también para ella. Por otra parte, dice, daré de ella a ti un hijo. Cuando vimos el capítulo 15, quizá recordamos este diálogo, ¿eh? ¿Sabes cómo se ha intensificado quizá esta aprehensión en Abraham? Dice en 15:2, dijo Abraham, mi Señor Yahvé, ¿qué darás a mí? Pues yo soy quien va o quien camina despojado, ¿verdad? Otra manera de entender eso, quizá sin hijo, sin sucesor, y un hijo o un hijo de Mesec de la casa mía, el de Damesec, Eliezer, y dijo Abraham, por segunda ocasión, mira, a mí no has dado descendencia. ¿Eh? Y ya ve, Dios recupera esa expresión de Abraham y literalmente la usa, pero ahora en otro sentido. ¿Eh? Daré de ella a ti un hijo, literalmente. ¿No? ¿Qué darás a mí? Pregunta Abraham. A mí no me has dado, pues ahora ya le dice, daré de ella a ti un hijo. Así literalmente le está dando. Esa es su respuesta puntual, ¿eh? A la pregunta que Abraham plantea, de hecho un par de ocasiones casi, 15:2, 15:3. Eso lo comprende también el pacto, era parte del pacto. O también este último punto, será de ella por naciones, reyes de pueblos, de ella serán. Y es lo que vimos la semana pasada en 17:4, donde dice, fijo el pacto mío contigo, serás por padre de multitud de naciones, por eso le cambia el nombre, padre de una multitud de naciones, y al final naciones y reyes de ti saldrán. ¿No? Así que esta expresión verbal de Yahvé Dios hacia Abraham se reitera a Sara de una manera puntual, explícita. Y esto es, decía yo, extraordinario. Así que el cambio de nombre y lo que marca todo el pacto se le reitera a ella. Bueno, ese es el primer punto. Lo segundo, habiendo dicho Yahvé esto, el texto nos presenta esta reacción de Abraham. 17:17, y cayó Abraham sobre el rostro de él. Esto también lo leímos el domingo pasado. También así reacciona Abraham en este primer diálogo que tiene Yahvé Dios con él al iniciar el capítulo 17. También cae al rostro, pero al caer al rostro, el texto revela algo de él. Al caer, ríe y rió. Y esa risa parece connotar, por lo que dice más adelante, cierta, ¿cómo decirlo? Uh, no quiero decir escepticismo, ¿verdad? Quizá no, quizá cierta incredulidad, quizá. No quiero ser yo severo con Abraham, ¿no? Porque Abraham, ¿cuánto diría de mí? ¿Cuán incrédulo he sido yo a lo largo de mi vida con el Señor? Pero bueno, dice el texto, ¿verdad? Dijo en el corazón, sí, dice literalmente, ¿verdad? Dijo en el corazón de él, dijo para sus adentros. Recuerda, ¿no? Este hebraísmo, esta manera de decir las edades, que decíamos, bueno, a nosotros nos parecen tanto peculiar, pero ¿qué pensarán los hebreos o qué pensarían los hebreos de nosotros hoy día? ¿Cómo decimos las edades? ¿No? Puede ser así, pero bueno, para un hijo de 100 años, ¿ya? Para una persona de 100 años, se preguntarán, ¿será engendrar? ¿Será posible engendrar? El texto solo dice así, ¿será engendrar? Y, y si Sara, una hija de 90 años, será concebida. Y esa es la gran pregunta, ¿no? A esas alturas de la vida, en esas circunstancias, ¿no? ¿Pero será? ¿Será engendrar? ¿Será concebir? Y previo a ello hubo esa risa, ¿no? Esa risa. Por cierto, el verbo que se traduce como reír se forma de esos tres caracteres. Se podría casi pronunciar como sahak, ¿no?
Y de ese verbo, el verbo reír, que ocurre esas 11 veces, y de hecho, con este versículo se introduce este tema de la risa, ¿verdad? En un sentido. Veremos cómo otros ríen. Más adelante, el siguiente capítulo, en los siguientes capítulos, Sara misma ríe en 21:6, pero ya es una risa de satisfacción, ¿verdad? Ya para entonces ha dado a luz a su hijo y ríe pues de gozo en ese sentido, ¿verdad? Pero es el mismo verbo. Pero lo que quiero decir es que ese verbo, o sea, Abraham se ríe y Dios toma dice ríe para sus adentros, ¿verdad? Y dice para sus adentros algo. Bueno, Dios toma esa reacción de Abraham y la perpetúa, la imprime justamente en el nombre de Isaac. El nombre de él, de hecho, es ese verbo precedido por otra consonante y se pronuncia Isaac, ¿verdad? Pero siempre que van a ver, siempre que vieron a Isaac, les va a recordar, ¿no? Les recuerda de que para nosotros algunas cosas que Dios dice y que dice que va a hacer, nos parecen imposibles, ¿verdad? Imposibles, y no obstante, Él las hace, las lleva a cabo y tenemos ese recordatorio de que como nosotros, desde nuestra perspectiva humana, nos parecía imposible, pero como una y otra vez leemos en la Escritura, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Y ahí va, el Hijo lleva el nombre de eso. Así como Abraham, su nombre lleva esas promesas de Yahvé Dios del pacto, y también en el caso de Sara, ahora el Hijo recuerda en su nombre una y otra vez esa circunstancia peculiar, ¿verdad? Particular, a esas alturas de la vida, en esas condiciones donde dice Abraham, ¿verdad? Será engendrar a los 100 años, será concebir a los 90 años en el caso de Sara. Pues sí, Dios hace algo extraordinario, recupera eso, retoma eso, no censura, ¿eh? Dios no censura, no, o sea, esta fue la reacción de Abraham, no le censuró, diríamos, no le regañó, no le recriminó, para nada, todo lo contrario. Este, quizás nos comprende el Señor, ¿verdad? Comprende nuestras limitaciones humanas y desde nuestra perspectiva, esto va más allá de nosotros, ¿verdad? Pero para el Señor eso, pues no es problema, digamos, y toma ese aspecto, ¿verdad? De nuestra reacción y lo perpetúa, así le da ese giro, ¿verdad? Y verán al Hijo después, y cuando digan Isaac, siempre se acordarán de ese momento, ¿no? En que cuando Dios dijo algo y nos pareció para nosotros imposible de que lo hiciera el Señor. El Señor. Bueno, continuamos 17, 19, y dijo Dios, esta es su respuesta. Más bien, Sara, mujer tuya, es quien consigue o quien da a luz para ti un hijo. Y de hecho, estas son las mismas expresiones que leímos al final del capítulo 16, ¿va? En el caso de Agar, ¿no? Agar dio para Abraham a luz un hijo. Son prácticamente las mismas expresiones, pero ahora en vez de hablar de Agar es Sara. Ella va a dar, ella da a luz un hijo, dice, y llamarás el nombre de él Isaac, ¿no? Ya vimos, ya vimos de dónde viene este nombre. Evoca, recuerda ese momento, esa reacción de él, especialmente la de Abraham. Y causaré que perdure el pacto mío con él. Ese pacto que recién ha ratificado ya de Dios, primero con Abraham, después con Sara, lo ha hecho, a, a, es decir, lo ha ratificado, y ese pacto va a proseguir ahora con la siguiente generación, pero es a través de Isaac, dice. Es decir, esa promesa de que viene el Hijo, y por cierto, vemos cómo desde el 12, de que va a constituir a través de una nación, y después la promesa de que la descendencia será como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Esa promesa se va perfilando, se va delineando de una mejor manera, más nítida, y ahora es puntual. El Hijo se va a llamar Isaac. Isaac. Y bueno, el pacto será a través de él. Sí, dice, ya ves, te he escuchado con respecto a Ismael, y con respecto a Ismael reitera la promesa, y por cierto, la promesa del pacto es en realidad una mutación, una variante, si se quiere, de la bendición original para el ser humano en general, ¿verdad? Génesis 1:28, una y otra vez es reiterado, fue reiterado con Noé, su esposa, sus hijos, 9:1, 9:17,
y ahora es con Abraham y Sara, y ahora continúa con la descendencia de ellos, ¿ya? Aquí en el caso de Ismael, pero también es el caso de Isaac, ¿no? Bendecir, que sea fructífero, que sea numeroso. En esencia es Génesis 1:28, ¿no? 1:28 se reitera otra vez. Esa es la bendición, la vocación en general para el ser humano en general, ¿no? En general. Dios llama a cada uno de nosotros a algo particular, especial, está en nuestra coyuntura, en nuestras circunstancias, a lo que el Señor llame, pero este es el marco general, ¿no? El marco general. Y reitera eso, reitera una y otra vez, reitera, pues reivindica, si se quiere, su creación, ¿va? Después el orden creado, después de ese episodio que cuando vimos la serie de Génesis 1 al 11, Génesis 3, ¿verdad? Algo pasa, algo ocurre, algo se trastoca. Uh, ese es el punto. Pero reitera, lo dijo en 17, 19 y lo reitera en 20, 22. El pacto es con Isaac, continúa. La siguiente generación es con Isaac. Es el hijo, como se diría más adelante, el hijo de la promesa, ¿verdad? Es el hijo de ellos, el hijo que procede tanto de Abraham como de Sara. No es el hijo donde se hizo esa concesión a los discursos culturales de la época, ¿no? Sino es el hijo que Dios prometió en ese tiempo, en esas circunstancias, porque ese hijo comunica la historia de ese hijo, los antecedentes de él, comunica eso, las circunstancias en que Abraham y Sara se encontraban y cómo Dios hace algo extraordinario, más allá de nuestra comprensión humana, y ellos son capaces de concebir y dar a luz este hijo. Uh, y por cierto, hablando de estos discursos culturales, quisiera también destacar este otro aspecto. Uh, Vamos a ver unas referencias que proceden de este lugar que se llama Alalak, que posiblemente es todavía el sur de Turquía, se diría, el sureste de Turquía, todavía, o casi, sí, casi a lo mejor frontera con Siria, Alalak. De este lugar proceden estas referencias que voy a citar y que más o menos están fechadas en el año solamente 1500 antes de Cristo, o sea, unos siglos después, pero no tanto del tiempo de Abraham, y probablemente siendo estas tradiciones que se han preservado, que se han registrado, probablemente estas tradiciones datan de tiempo atrás, ¿verdad? Pero por lo menos este artefacto arqueológico que se recuperó y del cual se han derivado estas transcripciones, dice lo siguiente, esta primera cita, dice en este extracto de una serie de escenarios de lo que ocurre en un matrimonio. Dice, si Naidú no ha dado a luz un heredero, entonces la hija de su hermano Iguazura será dada a Irijalpa, es decir, su sobrina. Ella está en casa, Naidú está, digamos, en matrimonio con Irijalpa, él es el hombre, Naidú la mujer, pero si ella no ha podido dar a luz, entonces la sobrina de ella se le da a este esposo. Luego viene esta persona, Tatadu, da a luz primero para Irajalpa y después Naidú da a luz, entonces la mujer antigua no será dada, hay allí una laguna y después habla de Dios, pero es decir, contempla este escenario, ¿va? Si no puede dar a luz, entonces hay esta otra alternativa, ¿va? Eso es lo que dictaba la cultura de aquel tiempo en esa región por lo menos, o bien esta otra en particular, este extracto que se llama así, de hecho se conoce así el texto, 7 años de infertilidad antes de una segunda esposa, y viene en la segunda línea, desde ese día ante mi padre el rey, eh, línea número 3, la hija de Ilimili, Sunsuri, este es el nombre, Sunsuri, Idati, su esposo, digo, Idati ha tomado por esposa, entonces tenemos esta pareja formada por Idati, el esposo, Sunsuri, la esposa. 200 shekels de plata y 30 shekels de oro él ha dado como un precio por la novia. Si ella no da a luz después de 7 años, él, o sea, el esposo, puede tomar una segunda esposa. Su precio por la novia para la segunda esposa, él lo dará al palacio. Pero tenemos este exacto, ¿verdad? Entonces, había estas convenciones sociales, ¿verdad? Este escenario, si lo mejor no puede, si pasa cierto tiempo, en este caso son 7 años, entonces el hombre puede disponer de otra esposa. Bueno, si tenemos a Abraham, ¿verdad? No solo 7, han pasado 24 años, por lo menos desde que registra de que él sale desde Harán, y desde ahí comienza a contar. Tenía 75 años desde que sale con Harán. Antes viajaron desde desde el sur de Irak hacia el sur de Turquía.
¿cuánto tiempo habían estado aquí? ¿Cuánto tiempo? Desde entonces, desde Ur se nos decía que ya eran pareja, ya estaban casados Abraham y Sara. El tiempo de Ur al tiempo de Harán y el tiempo antes en Ur, desde que se casaron, no sabemos ese tiempo, ¿verdad? Pero si llevamos el registro desde los 75 hasta ahorita los 99, ya han pasado 24 años, ¿verdad? Por lo menos se cumple 3 veces o un poquito más este periodo, ¿verdad? Y también ese es otro aspecto que hay que destacar, ¿no? Eh, en un sentido, vimos en capítulo 16, hicieron esa concesión, ¿va? En otro sentido, no hicieron esa concesión. Abraham no buscó otra esposa, ¿no? Y quizá pudo haberse sentido con el derecho de los usos y costumbres de la época, de lo que dictaba, ir con otra esposa, pero no, él dijo no. Y en un sentido, quizá aquí él reivindica otra vez implícitamente, podríamos decir, Génesis 1, Génesis 2, ¿no? Deja al hombre, a su padre, a su madre, se une a su mujer, los dos hacen una sola carne. Y entonces es esta relación exclusiva, monógama, donde no hay una tercera parte, ¿verdad? No hay una tercera, sea hombre o mujer, no hay una tercera parte, ¿verdad? Y entonces eso es quizás ilumina este texto un poco esa lealtad, en un sentido, esa fidelidad de Abraham de sostener su palabra a Sara, ¿verdad? No voy a buscar otras cosas, declino. La cultura ofrece, valida esta posibilidad, pero Abraham declina, ¿verdad? Abraham declina y se sostiene y sigue con Sara, honra a su palabra en ese sentido, honra a su compromiso, honra su voto, diríamos hoy día, ¿verdad? Entonces, estos textos, estos usos, costumbres, iluminan de esa manera esta circunstancia, esta coyuntura de Abraham y Sara, ¿no? Y cómo, precisamente, ¿verdad? Dios trasciende estos modos, estas alternativas que ofrece la cultura, estas soluciones, digamos, que ofrece la cultura al desafío de la infertilidad, por ejemplo, ¿eh? Por mencionar un caso. Bien, continuamos. 17:22, y concluyó o terminó de hablar con él. O sea, Yahvé concluye ese diálogo con Abraham, y ese verbo concluir o terminar lo leemos por primera vez en Génesis 2:1 y después en 2:2, cuando nos dice que concluyó Yahvé Dios en el séptimo día toda su obra. Ese es el mismo verbo que aparece ahí. O en 6:6, cuando presumiblemente Noé iba a terminar, a concluir esta arca que estaba construyendo, ¿no? Y aquí concluye, se cierra el diálogo, y luego viene esta expresión: y ascendió o subió Dios de sobre Abraham. En el texto, al iniciar capítulo 17, no hay una referencia explícita que diga que Yahvé Dios desciende, pero este texto, versículo 22, da a entender eso, ¿eh? De alguna manera Dios desciende, si baja, vamos a decir, se pone, viene, irrumpe en nuestro mundo, en nuestra circunstancia humana, irrumpe el Señor, hay este diálogo, hay esta conversación de lo que, esta comunicación de lo que Dios se propone hacer en Abraham, en Sara, y a través de su descendencia comunica los planes, y entonces asciende. Es un contraste notable con respecto, por ejemplo, a Hagar, ¿eh? Para Hagar, en vez de hablar, Dios manda su mensajero, el mensajero de Yahvé, el ángel de Yahvé. Pero en el caso de Abraham y Sara, es directamente él, no hay mediación, ¿verdad? Él viene y él se presenta, se manifiesta, hay esta visión, ese es el término que usa al inicio del capítulo 17, y de alguna manera él habla, él comunica, concluye y asciende. Y ese verbo de ascender ha figurado ya previamente en el texto, pero bueno, en esta serie no llegaremos al capítulo 28, Dios mío, solo llegaremos al capítulo 25, pero si uno leyera el capítulo 28, pues este capítulo 28 son tanto conocidos, es este sueño que tiene Jacob, va camino hacia justamente la tierra de su madre, ¿ah? Y hace una escala en el camino, le alcanza la noche, duerme, pone una piedra y tiene este sueño, y en ese sueño hay una escalera que va de la tierra al cielo, y en ese sueño ve cómo ángeles suben y bajan, hay este tráfico entre la tierra y el cielo, y estos seres no terrenales van y vienen, y ahí se usa este término: ángeles ascienden o suben, ¿no? Y también ángeles descienden. Hay este tráfico,
Y después Jesús recupera esa expresión y le dice a Natanael, ¿verdad? Que verás el cielo abierto y ángeles yendo y subiendo, ¿sí? Así como fue en el sueño de Jacob, ¿verdad? Pero hay este tráfico, si me permiten usar esa expresión, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra. Este es el Dios creador que lo hizo todo, que creó al ser humano y que está, y simplemente esta frase comunica, ¿verdad? Lo tan interesado que está por la vida de sus criaturas, en este caso en particular, Abraham y Sara. Está presente, está ahí, ¿verdad? Baja a nuestro mundo, a nuestro nivel, nos habla de alguna de otra manera, no se comunica de una de otra manera, y concluye esa comunicación y asciende y azul, ¿verdad? Pero ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, está presente, se revela, se da a conocer y permite eso. Eso es también algo extraordinario en este pasaje. Continuamos con versículo 23 y ya en este último punto simplemente es quienes llevan a cabo esto. Y tomó a Abraham, a Ismael, a todos los nacidos de él, el hijo de la casa, y a todo por adquisición. Estas frases ya las habíamos visto previamente en otros capítulos, ahí están las referencias, pero me llama la atención, por ejemplo, esta primera frase, ¿verdad? Todo varón entre los hombres, ¿verdad? Uno diría casi es un pleonasmo, ¿verdad? Es una reiteración o una repetición de algo. Todo varón entre los hombres. Es una expresión un tanto peculiar. Bueno, dice, y circundó la carne del prepucio de ellos, es decir, llevaron a cabo esto que el Señor pide a Abraham, en particular, lo lleva a cabo. Uh, todo esto, aquí dice circuncido, y en el siguiente texto, ahorita vuelvo a esta expresión, bueno, en el siguiente texto habla de una manera pasiva, es decir, pareciera como que alguien les auxilió, y en realidad ese habrá sido el caso, alguien hizo ese trabajo para ellos, ¿verdad? Alguien se lo hizo a Abraham, alguien se lo hizo después a Ismael, etcétera. Eso es lo que comunica el texto, ¿verdad? Pero llevaron a cabo este procedimiento, digamos, uh, uh, quirúrgico, diríamos hoy día. Uh, pero ahora, si quisiera detenerme en esta frase, y circuncidó la carne del prepucio, literalmente esta frase dice en el hueso, en el esqueleto, y quizá uno puede decir en la médula, o cuál sería el equivalente, ¿verdad? En el mismísimo día, en ese mismo día, algo equivalente, ¿verdad? Esa frase ya había aparecido, o ya la habíamos leído, ya la habíamos conocido en Génesis 7:13. De hecho, esa frase de Sem a John Hassel, digamos, en el hueso, en el esqueleto, en la médula de ese día, ocurre 3 ocasiones en el texto hebreo de Génesis, en 7:13, aquí en 17, 23 y 26, aparece otras 11 ocasiones en el resto del Antiguo Testamento, pero lo peculiar de esta frase es que se utiliza generalmente para denotar, para comunicar un evento singular o un evento que marca una época, para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, esa frase se utiliza cuando Noé y sus hijos ingresan al arca. Dice, en ese mismo día, ellos y los animales ingresan al arca, ya cierra el arca y comienza el mabul de aguas, ¿verdad? Aguas arriba, aguas abajo, ¿verdad? Inicia esa fase de ese evento. O bien, aquí Abraham y los varones de su casa son circuncidados. Esa frase ocurre en Éxodo 12:17, 12:41, 12:51 y una y otra vez indica que ese día es el día en que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Y marca esa transición extraordinaria. O también se utiliza en Levítico 23:21, habla de ese día, es la celebración del día después del séptimo sábado, de lo que llamamos el Pentecostés en ese tiempo, o bien a la mitad del año, a los primeros días de la segunda mitad del año, todo Israel tenía que hacer una pausa y se llevaba a cabo, se celebraba en un sentido el día de la expiación, ¿no? Había estos 2 animales, en uno de ellos el pueblo ponía las manos y se enviaba ese animal, de ahí quizá venga nuestra frase de chivo expiatorio, y en el otro lo sacrificaban, ¿no? Y solo lo hacían una vez al año, en ese mismo día. O bien, Ezequiel 24:2 usa esa frase de una manera fatídica, ¿verdad? En el inicio del sitio de Jerusalén por parte de Babilonia, y eventualmente ese sitio concluye con la toma de Jerusalén y la destrucción del templo, ¿verdad? Y el pueblo va al exilio, por ejemplo, ¿verdad? Es un episodio difícil, terrible para el pueblo de Israel. Así que esa frase tiene esos usos, ¿verdad? Esos usos, indica
transiciones, así esas transiciones, es un evento peculiar, singular, marca o una época o algo especial, digamos, y la usa dos veces aquí el texto en 17:23 y posteriormente en 17:26. Y de nueva cuenta, el texto concluye solo reiterando la edad a la que llevaron a cabo esto. En otras palabras, pues Abraham y los suyos deciden portar este símbolo del pacto, ¿no? Pero en un sentido ya vimos que en el caso de Abraham, además de este símbolo en su cuerpo, digamos, su nombre comunica algo, ¿no? Algo de ese pacto. Y en el caso de Sara también su nombre lleva todas esas expectativas, todas esas promesas, todos esos compromisos de Yahvé Dios con ella y con su descendencia. Su nombre indica eso, es esa porta del pacto, ¿no? Y concluye así el texto de que llevaron a cabo ellos todos. Y de nueva cuenta, vimos esta clasificación la semana pasada, los nacidos en la casa, los comprados con plata o los adquiridos con plata, el hijo de Esforacer, todos ingresan a ello, ¿no? Bueno, en conclusión, hermanos, si me permite, si el tema que asoma en Génesis 17 es la ratificación del pacto, esta se da de un modo explícito para Sarai y en los mismos términos que Abraham. Su nombre cambia a Sara, princesa, de ella en generaciones posteriores surgirán reyes, esa es la razón, es bendecida, dará a luz un hijo a Abraham y de ella surgirán naciones y reyes. La ambigua reacción de Abraham cae al suelo, por un lado, y se ríe, ¿verdad? Se ríe ante lo planeado por el Señor. Esa ambigüedad da origen a un énfasis que hará posteriormente la narrativa y de la que el nombre mismo de Isaac nos lo recordará, ¿verdad? Dios no censuró, no le regañó a Abraham por eso, ¿verdad? De hecho, hasta cierto punto nos entiende, ¿verdad? Para nosotros como humanos, lo que a veces hace el Señor va más allá de nosotros, ¿verdad? Y en el caso de los discípulos de Jesús, si hay algo que podemos referir, eso es la resurrección, por ejemplo, ¿eh? La resurrección, digerirla, procesarla, les tomó lo suyo a ellos. En el porvenir, y en el porvenir es justamente Isaac, y en el porvenir es justamente a través de Isaac o de Isaac que el pacto con Abraham y Sara prosigue. Esto que inicia con Abraham y Sara continúa para las siguientes generaciones. Algunas implicaciones, solo algunas, ¿verdad? De lo que hemos visto hoy, algunas posibles son estas. En nuestro andar en la fe en Jesús, hemos pasado por una situación en la que solo nos resta esperar en su intervención en dicha situación. Es decir, más allá nosotros no podemos, no hay nada más que hacer o va más allá de nuestra capacidad, como humanos incluso, ¿verdad? Y solo nos resta esperar que el Señor lleve a cabo eso que prometió. Por un lado, ¿verdad? Por el otro, la reacción ambigua de Abraham nos recuerda alguna muestra ante las promesas del Señor, ¿verdad? Leemos la escritura, el Señor dice algo o nos llama a hacer algo, nos invita a hacer algo, discernimos eso de alguna manera, pero nos parece para nosotros que va mucho más allá de nosotros y, no sé, a lo mejor alguna vez también, como habremos reaccionado así, ¿no? Este, quizá, o finalmente, la lealtad que Abraham muestra a Sara, por lo menos 3 veces se había cumplido ese plazo de infertilidad. 7 años, bueno, aquí ya habían pasado por lo menos 24, quizá un poquito más, ¿no? Según algunas tradiciones del antiguo cercano Oriente. Así que la lealtad de Abraham que Abraham muestra a Sara, ¿cómo nos anima a resistir las voces culturales de nuestra época que nos invitan, ofrecen una propuesta, proponen algo, nos invitan a ir contra el orden establecido por el Señor en su creación, por ejemplo, ¿verdad? Es válido, es legítimo, pero no es lo que desea el Señor. Es válido, legítimo, quiero decir, para nuestro entorno, para nuestra sociedad, pero no es exactamente lo que el Señor ha dispuesto, ha ordenado. Entonces tenemos la voz del Señor y esta otra voz, ¿verdad? ¿Cuál vamos a honrar? Y Abraham nos da un ejemplo en ese sentido. Bien, hermanos, pues gracias por su atención y con esto pasamos a este punto.